Conexionistas, esta es una emisión más y bueno, extrañamos a don Armando que está indispuesto, esperemos que pronto se recupere y ya amigos, ya amigas, ya notaron que está conmigo Alejandro Envila, periodista académico y un observador muy puntual y agudo sobre la realidad política mexicana. Gracias Alejandro por estar de nuevo y conectar de nuevo con nosotros. Alejandro, la vez pasada que hablamos sobre el PRI, sobre lo que estaba ocurriendo el PRI y el PRI de este futuro, cómo se veía, quedamos en hablar del PAN. Y quiero tocar contigo este tema sobre qué reflexión crees que valga la pena hacer, porque parece ser que en los hombros del PAN queda la oposición o vestigios de la oposición que sí era oposición y que parece ser que con estos tiempos, ante la derrota terrible que tuvo la oposición en esta última elección, pues parece ser que ya no hay oposiciones y que lo poco que se pueda rescatar del PAN tiene mucho de diferente con lo que el PAN había sido en principios, y no sé si estoy seguro de que vayamos a ver un PAN que se parezca al que vimos, y es más, no estoy seguro de qué clase de PAN vamos a tener, qué clase de oposición va a representar, y me preocupa esta radicalización y que ante esta fractura y esta falta de propuesta, de organización, de credibilidad, no sé cómo llamarle, Alejandro, del propio PAN, pues se filtren estas corrientes de ultraderecha que como que estaban contenidas ahí. En fin, son varios temas, pero bueno, gracias por estar con nosotros y ahora sí que soy todo oídos para escuchar qué es lo que observas en este partido. Edgar, muy buenas tardes. Efectivamente quedamos de hablar acerca del PAN y me parece que es oportuno, es obligado, es indispensable. Creo que dices bien cuando señalas que al parecer sobre los hombros del PAN descansará lo que quede de la oposición. Eh, Al parecer así será. Yo creo que el PAN está ante el momento más complicado de su historia. Mm, Repito, ante el momento más complicado de su historia. Su crisis es mucho más grave, creo yo, que la crisis que tuvieron a mediados de los años 80 cuando surgió aquel foro doctrinario y democrático, en el que, por cierto, participaba Bernardo Batis, Jesús González Ismal, Abel Vicencio Tobar, eh, aquellos viejos panistas que se resistían a la corriente de Carlos Castillo Peraza, de Luis Héctor Álvarez, de Diego Fernández Ceballos por un lado, y al fenómeno de los bárbaros del norte por el otro, que mm, querían ser pragmáticos y negociar con el PRI políticamente. El foro perdió, los pragmáticos del PAN. Fíjate quiénes eran los pragmáticos del PAN: Luis Héctor Álvarez, Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández Ceballos. El más pragmático, sin duda, Diego, pero los otros eran sí negociadores, pero grandes ideólogos del panismo. cierto. ¿Sí? Eh, el PAN tiene un boom a partir de ese momento. Ellos incluso se atreven a decir que cogobernaron con Salinas, acusaban a Salinas de haberles robado el plan de gobierno, y pues en una de esas, no creo que se los haya robado, pero sí había muchas ideas del panismo, de este panismo pragmático, en Ujú. ese plan de gobierno, que se convirtió en plan de gobierno para el sexenio de Salinas, para el sexenio de Cedillo, para el sexenio de Fox, de Calderón y también de Peña Nieto, porque el plan de la globalización Sí, en sí, lo realidad era heredaron. esto, que venía Sí, caminando desde los tiempos de Miguel de la Madrid, de con acuerdo. aquel ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que es el antecedente del TLC. Mm, ¿Sí? Eh, a ver, la crisis que hoy vive el PAN, ya hicimos historia, la crisis que hoy vive el PAN es mucho mayor que aquella, mucho mayor que la de 76 cuando no postula candidato a la presidencia. ¿Por qué? Porque hoy carga con el estigma del desprestigio derivado,
del desgaste de, a ver, fue gobierno durante 12 años, ha gobernado en varios estados, en varias entidades federativas, en algunas lo sigue haciendo, y ha ido perdiendo bastiones, pues como su primer bastión que Baja California, que hoy es morenista. ¿Sí? ¿Qué pasó en el PAN? Vamos, la crisis de hoy claramente es atribuible a Marco Cortés y la pandilla que tomó por asalto Acción Nacional, pero viene de más atrás. Yo te diría, a ver, los calderonistas salen del PAN, luego medio regresan, cuando Ricardo Anaya se hace del partido. Margarita, eh, Margarita Zavala se lanza como candidata y luego se retira de la contienda porque pues no tiene el apoyo que ella creía que podía obtener. Ricardo Anaya, te voy a decir en palabras coloquiales, se agandalla la candidatura del PAN y la verdad es que lo lleva al desastre. Dicen, es que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo persiguió y lo atacó. A ver, Ricardo Anaya llega al PAN, sí a construir su candidatura, pero la construye a través de traicionar a Gustavo Madero, de traicionar a otros panistas que lo habían ayudado y de romper con el calderonismo, de enfrentarse al calderonismo. Ahora, el calderonismo no es, no es inocente, tiene sus cuitas, y yo digo que su gran cuota de culpas, y Felipe Calderón, el expresidente, que para muchos es el mejor expresidente que ha tenido México, No, no. yo creo que el mejor de los tiempos modernos ha sido Ernesto Cedillo, para mí. pero bueno, eh, a ver, Felipe Calderón tuvo una característica. Él sí era panista, él sí conocía al PAN, y si no Ujú. que le pregunten a Santiago Krill por qué le ganó la candidatura, pues porque él sí conocía al PAN y Santiago Krill no lo conocía. Lo hizo talco en aquella elección interna en 3 fases, porque Felipe ahí eso no se le puede relatar. Conocía hasta el último panista. Pues, Sí, estamos arrasó. hablando de un partido de tribus, ¿no? Igual. O sea, Ellos le dicen grupos, pero son tribus. Pero son es que tribus. son más finos, comen en mejores restaurantes. Exactamente, exactamente. Muy con manteca. A ver, Calderón llega al poder, llega a la candidatura presidencial a pesar de Fox. Sí. Es presidente de la República en aquella controvertida elección. Eh, inicia la radicalización de López Obrador, por un lado, y él desde la presidencia, como hace cualquier presidente de la República, controla su partido. A ver, esa no es la crítica. Pone a Germán Martínez Cáceres al frente del partido, a Germán no le va bien en la intermedia y renuncia, y luego coloca ahí a otros incondicionales suyos, ¿no? Pero siempre Felipe, siempre calderonistas. Pero empieza a perseguir dentro del PAN a sus adversarios, a los que no eran de él, a los que no eran calderonistas, incluyendo Diego Fernández Ceballos, los empieza a perseguir y a marginar. Creo que el gran error de Felipe Calderón, del que nadie habla o casi nadie habla, ni dentro del PAN ni fuera del PAN, fue sembrar la división en el PAN. Mm. O sea, una antidemocracia fuerte, importante. Ahí anda un expresidente del PAN, en Morena ahora, no recuerdo ahorita el nombre, pero Manuel Espino, perdón, Sí, 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 Manuel Espín. peleadísimo con Calderón, siendo presidente del PAN. Le hicieron la guerra, lo sacaron del partido, es decir, alguna vez una amiga panista, que entonces era diputada, y, y cuyo nombre voy a omitir, porque sigue siendo panista, me dijo, el primo entiende una cosa, el calderonismo no pacta,
aniquila. Cuando empecé a ver lo que pasaba en el PAN con Calderón, pues efectivamente, a ver, ahí se quiebra el PAN. Y van a la elección de 2012 y y pierden la presidencia de la República contra el PRI. Entonces, el PAN que surge ya en los tiempos de Peña Nieto y después en los tiempos de López Obrador, cuando en 2018 vuelve a perder Ricardo Anaya, primero perdió Josefina Vázquez Mota y luego pierde Ricardo Anaya, ya es un PAN muy dividido. Ya Calderón hizo su berrinche y se fue, ya otros se retiraron, ya los viejos panistas murieron. Alguna vez otro amigo, ex colaborador, buen amigo, también panista, cuyo nombre también omitiré porque sigue siendo panista, me hizo una reflexión que ya hemos compartido en esta mesa, hace 10 años. A ver, Alejandro, analiza de toda la militancia panista de hoy, que es mucho más grande que la que teníamos cuando llegamos en 2000 a la presidencia, mucho más grande, 20 o 25 veces más grande. Más o menos el 90 o 95% de los militantes panistas de hoy nunca escucharon un discurso de Carlos Castillo Peraza. Ese tamaño es la crisis ideológica. Cuando me dijo eso Ah, este amigo, caramba, y hicimos las cuentas, me dijo, a ver, vamos a revisar. Efectivamente, efectivamente. ¿No? Entonces, el panismo de hoy tiene muy poco que ver con el panismo de antes. Tú decías, es que parece que estos grupos ultraconservadores radicales andan queriendo regresar. Va a sonar a broma y a lo mejor a broma macabra. A lo mejor al PAN le conviene que regresen esos, ¿eh? Porque estos que están ahora no son panistas. Marco Cortés, efectivamente yo no lo voy a disculpar, ya dije, no es solamente su culpa. Felipe Calderón, un panista de verdad, tiene mucha de la culpa, creo yo. ¿Por qué? Porque él inició esta gran división interna en el PAN. Su afán de control, mm, el apetito de poder, llevaron a que el PAN se dividiera. Y bueno, pues en política una cosa que no se perdona son los agravios, ¿no? ¿Quién sabe a cuántos agraviaron para que luego los persiguieran a ellos? Yo a mí me queda claro que persiguieron a Espino, porque Espino me lo dijo además, porque además ahí está la relatoría, ahí está la historia y la podemos revisar. Entonces, este PAN de hoy, y vamos ya al tiempo actual, eh, este PAN, a ver, carga con el estigma de que yo sí creo que Marco Cortés ha sido el peor dirigente que Acción Nacional ha tenido en su historia, sin ninguna duda. Chiquito, medroso, barato, no hay manera de defenderlo, pero no es el pequeño. único muy pequeño, pero no es el único que ha llevado al PAN a este lugar, ¿no? Ricardo Anaya tiene su cuota, los calderonistas tienen su cuota. A ver, nada más hay que ver a Javier Lozano, ese priista, panista, calderonista, priista de nuevo, y mañana a ver qué. Nada más hay que escucharlo. No, Eh, es una vergüenza. en los No. espacios en los que aparece. Y bueno, me parece la forma más inadecuada de acercar a un proyecto político a la sociedad. ¿Sí? Ahora, Porque todo es agresión, ofensa, insulto, y además desde el púlpito de la superioridad moral e intelectual, según él, eh, y es el representante del calderonismo. Entonces, a ver, me pensando parece en que el, es una crisis sí, gravísima. ¿Eh? sí, 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 pensando en el futuro, Alejandro, en lo que está por construirse, porque, o sea, si no hay, me cuesta mucho trabajo entender un trabajo de oposición, un equilibrio de fuerzas, desafortunadamente sin los partidos políticos. Yo no veo que la sociedad tenga la capacidad de organizarse. Es más, yo veo también una crisis social
en donde este tema del ciudadano, de politizar o de ciudadanizar la política, me parece que no ocurrió en México y no va a ocurrir. No en los En el siguientes corto 50, plazo, ¿eh? no en los siguientes, exacto. Entonces, desafortunadamente, sobre los hombros de los partidos de lo que quede, ¿no? Y tú habías señalado la vez pasada a una pregunta que hizo Armando sobre esta evolución de si vamos a ver de nuevo el regreso de la oposición dentro del partido gobernante. Y tú comentabas, no está ahorita, pero se va a formar, ¿no? Porque finalmente las condiciones de poder están ahí. Me parece que el PRI, remedio chiquito, más chiquito, sin propuesta, digamos, muy cargado a lo pragmático, en donde va a ser mucho más fácil el chapulino, que ya lo hemos visto, ya está haciendo, eh, eh, pues va a tener, como tú también dijiste, esa función de papel bisagra y jugar al nuevo verde para ver cómo come migajas y jugar a la rémora para mantener los privilegios de una élite que no se quiere ir. Ahora, entonces tocaste un punto que me parece fundamental, porque hablaste de la división política, ¿no? De esa capacidad orgánica de ejecutar, de hacer política, pero de la ideológica, en donde ya no se ve propuestas, ya no se ven ideólogos. Por supuesto, Marco Cortés no lo es, no lo será, ¿no? Yo creo que está impedido cognitivamente para hacerlo. Y el grupo que lo rodea, tampoco veo que haya grandes ideólogos ahí. Entonces, ante esa realidad, Alejandro, y ante la exigencia del país de construir una oposición, digamos, rápido, que trate de hacer algún balance de poder en la planadora con la que va a gobernar México, por lo menos en los siguientes dos periodos de gobierno. No veo que haya alguien que pueda, a menos que internamente dentro de Morena hay una fractura terrible. Entonces, ¿tiene la capacidad el PAN de construir algo? Porque si no arreglan la casa, yo no veo cómo. A ver, creo que la única alternativa que tiene el PAN de sobrevivir es refundarse. Ok. Y refundarse pasa por muchos riesgos, ¿no? Uno de ellos es el que tú comentaste. Por ahí anda una diputada América Rangel, eh, electa por uno de los distritos de Miguel Hidalgo, de esos en los que o gana el que ponga en el PAN. O sea, no es Ujú. que haya enfrentado una gran oposición. Ahí es un tema de Ella clase. está postulando los principios ya del PAN Pro Vida, del PAN del Ok. Anfisem, de ese PAN Junk del que tú hablabas. Sí, 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 sí. Tenemos que regresar a nuestros principios básicos. Vamos a ver cómo le va. ¿Sí? Eh, a ver, sí hay personajes inteligentes dentro del PAN. Han estado marginados, no han logrado colocarse, y el pragmatismo y la vocación de el poder para hacer negocio los hizo a un lado, los hizo a un Ok. lado. A ver, yo qué veo en este momento. Adriana Dávila, esta senadora tlaxcalteca, ya dijo que quiere dirigir el PAN. Eh, Damián Cepeda, que ha sido Mm. un crítico que se ha mantenido, ya dijo que quiere dirigir. Un crítico del panismo de Marco Cortés, de la conducción de Marco Cortés, que no se ha Tiene salido del tamaño. institucional, pero Ese que hombre ha tiene sido. tamaño, ¿no? ¿Mandé? Tiene tamaño. Sí, creo que sí. Ok. Es, eh, eh, Jorge Romero, cuidado, Jorge Romero, que sería pues como la continuidad de Alito, pero con más desprestigio. Para quien no lo sepa, cuando tú y Armando me hicieron el favor de invitarme a participar en Conexionistas, el primer artículo que escribí para la plataforma fue precisamente Jorge Romero y la posibilidad de que fuera dirigente, coordinador parlamentario. Fue coordinador parlamentario y, oh desastre, lo Así que les yo fue. pensaba en aquel momento es, a ver, este señor es el jefe del cártel inmobiliario del que se puso el PAN.
Recuerden de qué fue toda la campaña contra el PAN. claro, Y además se veía, a ver, la jefa de gobierno era como que la candidata más visible de Morena, y, con toda la información de los negocios inmobiliarios de varios panistas en la Ciudad de México, que sí los hay, no son los únicos, también hay morenistas metidos en eso, pero sí los hay. Le van a, o sea, si le entregan a Jorge Romero la coordinación de la fracción parlamentaria, pues le van a entregar a la Diputación Panista Morena, porque ese es el tipo más fácil de controlar, de chantajear, de manipular, porque tiene por el presión. tamaño de los expedientes que tienen de él, ¿no? Mm, Bueno, pues Jorge Romero llegó, se quedó, el cártel inmobiliario fue el gran tema para descalificar a Acción Nacional, para construir, fue uno de los grandes temas para construir este concepto del PRIAN, ujú, ¿sí? Pero en particular el PAN, era PAN cártel inmobiliario. sí, Bueno, pues Jorge Romero quiere también. Y otra que quiere, Kenia López Rabadán. Perdón, eh, dejando de lado a Adriana Dávila, yo no tendría nada malo que decir de ella. Creo que el único que tiene tamaño para cambiar el juego ahí es Damián Cepeda. de acuerdo contigo. Porque, perdón, Kenia López Rabadán, ex jefa de la oficina de Xochitl Gálvez durante la campaña. Yo no sabía que los candidatos tenían jefatura de oficina, no sé en qué estaban pensando, ¿no? A ver, Kenia, que me merece todo el respeto, eh, pero Kenia pues ha sido una política, una senadora estridente, que no dio resultados, que no conectó con la sociedad. Vamos, gritar no es suficiente para conectar, gritar no es suficiente para hacerte escuchar. De hecho, es una estrategia bastante rupestre, diría yo, ¿no? Y Jorge Romero, pues Jorge Romero tiene una cola larga, 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 larga. Sería, creo yo, Jorge La Romero, Claus, lo voy a sintetizar. Jorge Romero es el alito del PAN, ya, de ese tamaño, en términos de prestigio y de negocios. Es el más vulnerable de todos. Perdón, yo no conozco a Damián Cepeda, que quede claro, no lo conozco. Pero de los que yo veo, es el que me parece que ha tenido un discurso consistente, coherente, que habla de cambio, que, que sin estar en la cúpula panista, siguió apoyando los postulados del PAN, siguió combatiendo a la oposición, pero si el PAN no se refunda, y insisto, en esta refundación hay riesgos. Claro que pueden regresar los yunques, ya les puse un nombre sobre la mesa, y hay otros yunques que están caminando por ahí. Claro que pueden regresar. En una de esas, y yo sé que a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo, pero en una de esas al PAN le convienen más los yunques que este grupo de panistas, neopanistas, no panistas, que acabaron con la franquicia. El PAN está en un nivel de desprestigio parecido al del PRI, en un sector mayoritario de la sociedad. Si no cambia su rostro, y eso implica a lo mejor hasta cambiar de nombre y refundarse, yo no veo cómo, ok, tendrá a su sector de derecha, pero es el 15%. Si ellos quieren volver a ser el partido del 15% que fueron durante pues, la mitad de los 70s y la primera mitad de los 80s, y que de ahí no pasaban, pues ese 15% lo van a tener a partir de las buenas conciencias que bajo ninguna circunstancia votarían por Morena ni por el PRI si es que el PRI sigue existiendo. Que el PRI me decía un amigo, pues el PRI ya no le interesa a nadie, y a lo mejor sí, a lo mejor ya no le interesa a nadie, más que a Lito, ¿verdad? Pero vamos, el PAN puede acercarse a eso. La crisis que yo veo en el PAN es gravísima. O sea, la ruta es, en mi opinión, refundación a fondo. Eh, yo creo que no deben regresar al partido confesional.
Pero hay una corriente que dice que sí, yo creo que no deben hacerlo. Sin Y embargo, que se bueno, organiza, ¿no? Y además tiene una ideología, no la compartimos, pero tiene principios, tiene ideólogos, exactamente, ¿no? Eh, pues, pero vamos, el PAN había construido una plataforma humanista. A ver, ya hice grandes críticas de Felipe Calderón y un prestigio. como líder de su partido, que lo fue como presidente, porque el presidente de la República en cualquier democracia es el líder de su partido, no solo en México. Y también tengo que decir una cosa, a ver, Felipe Calderón impulsó una reforma a la ley mexicana, es una reforma fundamental, la reforma de derechos humanos. El PAN se convirtió en un partido humanista y modificó una parte de la estructura jurídica de México que hoy está en riesgo con la reforma judicial de manera muy importante. Así como hizo algo, creo yo que muy malo Calderón en el tema de la vida interna de su partido, lo destrozó, lo llenó de cizaña. Eh, en términos ideológicos, esta reforma de derechos humanos es una reforma fundamental en México. Y el PAN construyó una propuesta humanista. El problema es que, bueno, pues la corrupción y la mala fama y la mala comunicación, porque no es el único partido donde hubiera corrupción, donde hay corrupción, eh, pero igual que al PRI de Peña Nieto, pues creo que les ganó la soberbia. Dijeron, no necesito comunicar, no necesito comunicar. A ver, el partido que ha ganado todo es el que tiene un dirigente que todos los días se dedica a comunicar. No estoy hablando de que diga verdades o mentiras. Estoy hablando de que llene el espacio de la comunicación y del mensaje a la sociedad todos los días. Kenia López Rabadán intentó hacer le puso contramañanera, o sea, se quebró el cerebro. La verdad es que no le funcionó. ¿Por qué? Pues porque era tratar de responderle todos los días a López Obrador. No, no era eso lo que se necesitaba. De acuerdo. Yo creo que el PAN, insisto, y con esto cierro, Edgar, vive la peor de las crisis que ha habido en su historia, en un momento en el que efectivamente, coincido contigo, el país necesita una oposición o varias oposiciones, porque estamos entrando, yo sigo pensando, estamos en el umbral de un cambio de régimen. Estamos a punto de entrar a un sistema no competitivo de partidos políticos. Pues no, no puedo estar más de acuerdo Va a contigo. ser testimonial. Sí, Entonces, esto ya lo vivió el PAN, ¿eh? No este PAN. El PAN ya vivió el priismo ultradominante, ya vivió el sistema de partido de Estado y lo vivió desde la oposición. Por esto, mm, a ver, en esa lógica, sí tienen posibilidades de regresar los yunques, ¿eh? Ojalá que no ocurra, ojalá que sean más inteligentes, pero si el PAN no se refunda, en 3 años más estará viviendo en las intermedias del próximo sexenio, estará viendo agudizada su crisis y acercándose más a la posición que hoy tiene el PRI. A lo mejor dentro de 3 años ya no hay PRI, ¿verdad? pues paradójico resulta lo que dices. Quizás, ¿no? La única forma que tengan de salvarse como partido es andar, ¿no? Por la extrema derecha para anclar de ahí, digamos, una mínima oposición organizada y con un liderazgo ideológico. Pero bueno, yo creo que hay que Yo seguir creo que hay esto. alternativas, ¿eh? O sea, Sí, no tendrían que irse a la extrema derecha, pero sí van a tener que coexistir con la extrema derecha. porque es la El chiste es que oportunidad no para se que entreguen. ganen presencia, ¿no? El chiste es que no se entreguen. De Pero acuerdo. quedaron tan debilitados que en este momento no le pueden hacer el feo a ningún aliado. Cierto, es un tema de racionalidad política. Pues muy bien, Exactamente. Alejandro. Pues muchas gracias, muy interesante esto y como siempre hay muchísimos temas a los que hay que darle seguimiento, pero en mi opinión creo que este tema de una oposición, a ver qué es lo que se puede organizar,
no solamente es preocupante, sino es vital, ¿no? Para la vida democrática en sin duda. México, porque si no, no va a haber contrapesos. Alejandro, pues muchas gracias y bueno, pues preguntarte como siempre por tus redes sociales, dónde te encontramos, dónde nuestra audiencia puede conectar contigo. En X, arroba en Vila Fisher. Perfecto. Bueno, nosotros somos Conexionistas. La música que escuchamos es una composición original de Alejandro Saborit. El diseño corporativo de Conexionistas es de Sofía Reynoso. Y a nosotros nos encuentran y conectan con nosotros en nuestras redes sociales, en nuestro sitio que es www.conexionistas.com.mx. En Facebook nos encuentran como Conexionistas MX, en Spotify y en nuestro canal de YouTube como Conexionistas México y en Telegram simplemente como Conexionistas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.